La Segunda Guerra Mundial. Normalmente cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, se escucha o hablamos de muertes, de batallas, de bombas, de armas, pero nunca ponemos en perspectiva los derechos humanos y de género. Digo, podemos obviar que se mataron a miles de personas y que pues, el derecho a la vida fue el que se rompió, pero hay cosas mucho más profundas que podemos analizar dentro de este video. Los derechos humanos y de género no fueron respetados durante la Segunda Guerra Mundial. Como lo mencioné anteriormente, el derecho que más, o obviamos que más se rompió, fue el derecho a la vida, lo cual es cierto, porque, pues, según datos de la ONU, se calcula que fallecieron unas 60 millones de personas, 40 millones de civiles y 20 millones de soldados, aunque algunos otros datos estiman que fueron hasta 100 millones las pérdidas por la guerra de personas. Y además de este derecho, se rompieron muchos otros, ¿no? Uno de ellos fue que volvió la esclavitud, ¿no? Esclavizaron a miles, cientos de miles de personas, sobre todo a gente de tez negra, a aquellos que encarcelaban y tenían en los campos de concentración que pues, no eran asesinados de un inicio, como en algunos casos algunos judíos o políticos. Y bueno, también hay que tomar en cuenta que durante esta época la sociedad, pues, no contemplaba a los negros como personas, en muchos lugares, muchos países, ni siquiera tenían derechos, y ahora con esto, ya habían tenido un avance, ya no eran esclavos, pero, pues, los volvieron a tomar como esclavos. Los judíos no eran apreciados por los alemanes, por los nazis, por lo menos. Y bueno, muchísimos otros derechos que se atentaron, como la paz, la libertad, la justicia, pero ahora quiero enfocarme un poco en temas de género, ¿no? Tomando en cuenta que pues, en esa época había una gran segregación en las actividades que realizaban las mujeres y los hombres. Digo, aunque se habían modificado en esa época justo por una economía de guerra donde los países necesitaban mano de obra y las mujeres eran los miembros disponibles en los países para realizar esta mano de obra. Aún así, habiendo todo esto, seguía habiendo una separación y una discriminación hacia el género, ¿no? En el caso de las mujeres, en muchas ocasiones se les vio hechas a un lado sin tomarlas en cuenta, ni para en aportaciones bélicas directas de la guerra, ni estratégicas, ¿no? Lo que incluso obligaba a los hombres a ser los únicos, que fueran pues, directamente a pelear a la guerra, a los campos de guerra, a la tierra de nadie, como fue en la Primera Guerra Mundial. En la gran mayoría de los casos, no, porque sí participaron algunas mujeres, pero eran muy pocas. Eso sí, las mujeres, la participación en la guerra, pues, digo, aquí hay unas imágenes, pero además, digo, que lo que ya mencioné de la industria, también participaron en la guerra como enfermeras, como mecánicas, como, secretarias, asistentes, sí tenían una aportación, pero realmente en nada muy muy alto, en posiciones altas de poder. Ahora quiero tomar un tema un poco más difícil, que es las violaciones sexuales que enfrentaron las mujeres, y en específicamente de un caso, el caso de las denominadas mujeres de confort, que se convirtieron en las esclavas sexuales de los japoneses en aquella época del ejército japonés. Todos los que iban a la guerra, pues, se volvían, esclavas sexuales de estos, militares, lo que, por supuesto, atentaba contra ellas física, psicológicamente, emocionalmente, y es realmente algo terrible, ¿no? Digo, tomando en perspectiva, pues, las acciones que hicieron en esa época. Digo, ya poniendo todo, pues, desde otro punto de vista, la Segunda Guerra Mundial fue un punto de quebrante en el respeto de todos los derechos humanos, incluyendo los de género del siglo pasado, porque ya se había habido, una mejora en alguna de las prácticas, mencioné anteriormente, ya se había quitado la esclavitud y algunas otras cosas, ya se había avanzado, pero muchas de ellas volvieron por causas de guerra normalmente, pero también a causa de líderes abusivos y abusos sobre el poder, ¿no? Estos fueron los derechos humanos y de género en la Segunda Guerra Mundial. Esas son las referencias y muchas gracias.